Proyecto de escritura creativa, adentrémonos en el maravilloso mundo de las fábulas, una experiencia creativa de escritura para niños y niñas. Este taller fue creado por el grupo Las Letritas, donde su eslogan es Te invitamos a crear. Los integrantes son Génesis Campuzano, Valentina González, Valentina Guerrero y Catalina Rojas. La explicación de nuestro nombre es que priorizamos las letras generando un rol imaginativo en la niña y el niño, al personificar letras y entenderlas como un componente creativo y a su vez didáctico para el aprendizaje y la atención. Y el porqué de nuestro eslogan es porque durante la unidad y durante las sesiones damos énfasis en la creación de escritura. Por lo tanto, empleamos la creatividad como eje fundamental de nuestro taller. El objetivo que se utilizó en este taller fue el objetivo número 13 en la unidad 3 de tercero básico del currículum nacional, el cual es escribir creativamente narraciones, sean experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc., que incluyan una secuencia lógica de eventos, inicio, desarrollo y desenlace y conectores adecuados. El objetivo de aprendizaje número 13 se trabajó intensamente durante este taller, ya que en todas las sesiones se incentivó la escritura creativa, enfatizando en el trabajo progresivo de la secuencia lógica de eventos, la importancia del inicio, el desarrollo y el desenlace, y el uso de conectores adecuados. Por ejemplo, en la sesión número 2 se trabajó con el problema creativo de narración arquetípica, para profundizar en el desenlace de un texto. En la sesión número 3 se da énfasis a la relación de ideas y órdenes de acontecimiento. Y finalmente, en la sesión número 5 se trabaja la revisión, donde es importante que los estudiantes tengan un dominio de redacción y puedan trabajar correctamente con los conectores. Para este trabajo se escogió este objetivo porque nos permitió llevar a cabo este taller de escritura creativa, tal como lo dice en su enunciado, escribir creativamente narraciones. Así se fomenta la escritura, la creatividad, la imaginación, la aplicación de contenidos y la elaboración del material de difusión por parte de los alumnos. Aquí trabajaremos lo que vamos a incluir en el proyecto de escritura creativa e invitamos y motivamos a los estudiantes a realizar nuestro taller literario. Adentrémonos en el maravilloso mundo de las fábulas, en donde trabajaremos con un texto narrativo, el cual es la fábula, y nuestro objetivo es que los estudiantes creen una fábula breve para poder difundirla en el colegio. El taller lo dividiremos en 5 sesiones. Primero, la sesión 1 de prefiguración. Se realiza un pequeño resumen de lo que es la fábula, ya que los estudiantes en la unidad anterior ya habían trabajado con ella. Luego reconocerán sus principales características a través del texto La liebre y la tortuga. En la sesión 2 de prefiguración se analizará la fábula y se trabajará con la moraleja y el problema creativo de la narración arquetípica. En la sesión 3 de planificación se van a generar ideas para la fábula a crear, como por ejemplo sus personajes, el contexto, la moraleja y la secuencia de eventos. En la sesión 4 de textualización, los alumnos escriben su fábula utilizando las ideas que pensaron en las sesiones anteriores. Y por último, en la sesión 5 de revisión y difusión, los alumnos revisarán los relatos de sus compañeros y se harán sugerencias para mejorar. Una vez listo esto, se publicarán los relatos en el mural del colegio. Sesión 1. En esta sesión tenemos como objetivo reconocer las características principales de la fábula La liebre y la tortuga. Y para comenzar se entrega un pequeño resumen, el cual es: una fábula es un relato breve donde sus personajes son animales y objetos inanimados que pueden hablar. Una característica muy importante es que siempre se puede aprender algo de ella. Aquí no se menciona explícitamente la moraleja, pero se da una aproximación a esta para trabajarla en otra sesión. Luego se realiza una pregunta de metacognición. ¿Qué piensas de estos dos personajes? La pregunta se utiliza para guiar el aprendizaje y que el estudiante se cree una opinión propia de los personajes antes de conocer la historia, y así lograr que el alumno se interese más en leer la fábula. Aquí se presenta la fábula para que los estudiantes puedan leerla. Hay que mencionar que la moraleja de la fábula se puso de color morado para destacar ese fragmento, pero aún no se menciona directamente que esa es la moraleja. Solo se destaca para que puedan ver que es importante. Al terminar la lectura, los estudiantes tendrán que completar una tabla según lo que comprendieron del texto.
para que los alumnos puedan recordar, reconocer y sintetizar lo más importante como los personajes y el clímax de la historia, y mencionen lo que más les llamó la atención para así ir cerrando la primera sesión. En la tabla hay 5 preguntas. ¿Cuál es el nombre del texto? ¿Quién o quiénes es o son el personaje principal? ¿Cuál es el problema central? ¿En qué lugar ocurre el relato? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y para terminar la sesión 1, se motiva a los estudiantes para que comenten con sus compañeros y comparen sus respuestas, para que ellos mismos vayan revisando su trabajo y verifiquen si es que hay respuestas distintas, y en caso de que las haya, se pregunten por qué. En la sesión número 2 tenemos como objetivo analizar la fábula y la moraleja y resolver un problema creativo de narración arquetípica, utilizando una moraleja. Para comenzar, vamos a recordar qué es una moraleja. Bueno, una moraleja es la enseñanza que puedes aprender de una fábula y te ayudará a entender mejor los valores de la vida. Antes de comenzar nuestra sesión, responderán a la pregunta ¿cuál era la moraleja de la fábula La liebre y la tortuga? Para responder esta pregunta de metacognición, los estudiantes deben de recordar lo que vimos en la sesión número 1, donde se reconoció las características de la fábula La liebre y la tortuga. Es por esto que el inicio de esta sesión será enfocado en poder analizar la moraleja de la fábula tratada en la sesión anterior. En el ítem número 1, los estudiantes deben de escoger una de las 2 moralejas presentadas y encerrarla de su preferencia en un círculo. Luego tendrán que leer con atención el fragmento de una fábula, para así, con la moraleja escogida en el ítem número 1, cree su título y su final, la cual será de no más de 5 líneas. Para finalizar nuestra sesión, deberán reflexionar junto a su compañero sobre acerca de la fábula que escribieron, tratando las preguntas: ¿aprendieron más acerca de la fábula? ¿Por qué? ¿Reconocieron algunas características del texto? Las preguntas antes mencionadas nos ayudarán a poder dar cuenta de lo aprendido en las últimas 2 sesiones, ya que así podemos identificar lo que hemos avanzado en el aprendizaje sobre las características de la fábula. Y por último, como trabajo en el hogar, los estudiantes deberán describir el inicio, desarrollo y final de la fábula trabajada en esta sesión, donde escribirán no más de 2 líneas por concepto, puesto que así podemos tener conocimiento de que ellos pueden ser capaces de explicar brevemente un texto con sus palabras. En la sesión 3 de planificación, creando nuestra fábula, los objetivos de esta sesión serán generar ideas para escribir el texto y definir personajes, contexto, su moraleja y secuencia de eventos, inicio, desarrollo o conflicto y desenlace. Antes de comenzar la actividad se hace una pregunta de metacognición, que es la siguiente: ¿cuáles son tus animales favoritos? Nombra 2 y escribe una característica de cada uno. Esta pregunta va a ayudar a que los niños puedan generar ideas sobre los personajes que podrían utilizar en su fábula. Por ejemplo, si escogen el perro y el gato, esos podrían ayudarles a que sean sus personajes principales de la fábula. La siguiente actividad es crear una lluvia de ideas dentro de la nube que está presente en el trabajo, en donde ellos tendrán que poner elementos como, por ejemplo, animales, lugares, objetos, sentimientos, valores o lo que ellos crean que sea pertinente. Esto les ayudará para orientarse en la siguiente actividad, donde tendrán que escoger cuáles van a ser los elementos principales de su texto. El objetivo de esta lluvia de ideas es ayudar a los niños a que tengan un mayor entendimiento y que puedan ordenar sus ideas para así hacerles más fácil el trabajo de escoger los elementos de la fábula. Luego, a partir de la lluvia de ideas que crearon recién, van a tener que seleccionar los elementos que a ellos les parezcan más importantes para rellenar la tabla, donde van a tener que escoger personajes, contexto, la moraleja que ellos quieren crear, el inicio, el desarrollo o conflicto y el final o desenlace de su historia. Esto va a ser un acercamiento hacia lo que va a venir a la sesión siguiente, donde tendrán que armar su fábula. Los ayudará a organizarse y que sea mucho más fácil que puedan llevar a cabo la escritura. Y como actividad para finalizar la sesión, deberán dibujar, usando su creatividad e imaginación, los personajes y el lugar donde sucederá la fábula. Esto les ayudará para imaginarse y poder llevar a cabo de mejor manera su fábula,
ya que podrán poner en contexto las ideas que ellos escribieron antes y dibujarlas. Luego, en la sesión 4 de textualización, llevando al papel tu fábula, el objetivo de esta sesión será escribir una fábula con los elementos que se trabajaron en la sesión 3, en la sesión anterior. Antes de comenzar, se realiza una pregunta de metacognición, que es ¿hacia quién va dirigida tu fábula? ¿Por qué? Se trata de que los niños tengan un objetivo claro sobre a quién ellos quieren comunicar el texto que están escribiendo, y eso otorga una intencionalidad sobre la escritura que están realizando. El por qué es para incentivar a de que ellos expliquen por qué van a escribirle a esa persona o a ese público lo que están creando en este taller. Luego viene la actividad de comenzar a escribir. Acá los alumnos deben escribir la fábula dentro de los cuadros de cada situación. Se separan los cuadros para que tengan un texto un poco más ordenado y a ellos también sea más fácil organizarse en cuanto al inicio, desarrollo y desenlace, y tendrán que utilizar los elementos que escribieron en la tabla de la sesión 3. Finalmente, para terminar la sesión 4, se hacen preguntas de metacognición. Por ejemplo, la primera es, ¿fue difícil para ti escribir la fábula? ¿Por qué? Acá se incluye los sentimientos o percepciones que pueden haber tenido sobre el trabajo y el esfuerzo que conlleva escribir un texto. La siguiente pregunta es, ¿estás conforme o no con lo que escribiste? ¿Te gustaría cambiar algo? Acá involucra personalmente al estudiante, donde el estudiante tendrá que hacer una introspección sobre sus sentimientos o sobre las cosas que él cree que sintió al escribir esta fábula. Puede que para él haya sido un poco más difícil y que eso haya llevado a frustrarse, por ejemplo, o que para él haya sido entretenido y la pasó súper bien escribiendo su fábula. Y la última pregunta sería, ¿qué es lo que más te gusta de la fábula que escribiste? Esto es para potenciar y que se sientan orgullosos de lo que escribieron, ya que escribir una fábula no es fácil y, por ejemplo, pueden que hayan algunos ciertos temas que ellos quisieran cambiar para la próxima sesión, o van a decidir de qué les gustó lo que escribieron y van a dejarlo como ellos creen que esté correcto. La sesión número 5 es de revisión y difusión, en donde el objetivo será que los estudiantes mejoren la fábula que han trabajado y además que sea publicada. Para ello, revisarán entre pares las fábulas generando un espacio de retroalimentación y de mejora. Al finalizar la corrección, la fábula será publicada en el mural del colegio. Para guiar a los estudiantes en cómo evaluar, se entregará una breve introducción de manera didáctica y llamativa que responderá a preguntas de metacognición, las cuales son: ¿qué significa la revisión entre pares? ¿Cómo reviso algo si no soy profesor o profesora? ¿Y haré pública mi fábula? Luego, para comenzar a evaluar, se intercambia las fábulas con el compañero previamente asignado al azar. Los estudiantes tendrán una rúbrica de evaluación para guiarse con los indicadores que deben evaluar a su compañero y tendrán un espacio para escribir observaciones que ellos puedan agregar a la evaluación. Estas observaciones pueden ser recomendaciones, felicitaciones, debilidades, entre otras. Posterior a ello, los estudiantes responderán 3 preguntas de metacognición para reflexionar sobre la corrección que realizaron. La primera invita a justificar la forma de evaluar e indicar los aspectos a mejorar y los aspectos que el estudiante considera correctos en su compañero. En la segunda, deberá señalar cómo se sintió evaluando a su compañero, en donde buscamos involucrar personalmente al alumno, invitándolo a reflexionar sobre sus propias emociones. En la tercera, deberá reflexionar acerca del rol que acaba de cumplir y sus implicancias en la mejora del texto. Por último, deberán corregir su propia fábula en base a las correcciones de sus compañeros. Para finalizar el proceso, deberán difundir su proyecto. Para llevarlo a cabo, el estudiante deberá escribir su fábula en una hoja tamaño carta y pegarla en una cartulina en la cual deberá dejar un espacio debajo de la hoja para pegar el dibujo que realizó en la sesión número 3. Una vez hecho esto, la fábula será pegada en el mural del colegio. A modo de cierre, culminarán con 2 preguntas de metacognición para reflexionar acerca de la experiencia y compartir su opinión sobre el proyecto de escritura creativa y la difusión del mismo. Nuestros conceptos claves son tolerancia, libertad y desafío.
Consideramos la tolerancia como una palabra clave porque como grupo, aunque tuvimos diferentes opiniones al desarrollar el trabajo, siempre conversamos y pudimos llegar a un acuerdo sin problemas. Desafío. Porque fue un desafío para nosotros hacer este tipo de trabajo, el crear este proyecto desde cero y activar nuestra creatividad e imaginación para después lograr que los estudiantes también puedan impulsar esa creatividad. Libertad. Todas las integrantes del grupo tuvimos la libertad de entregar nuestra opinión sobre cómo realizar y llevar a cabo el proyecto de escritura creativa, sin tener temor a que no se nos escuchara. Para nosotras como grupo sentimos que este trabajo significó bastante, porque aprendimos a realizar un proyecto de escritura creativa ya que nunca lo habíamos hecho. Además se nos dio la oportunidad de recordar cómo aprendíamos en tercero básico y así desarrollar nuestra capacidad de imaginación para crear este proyecto, basándonos en cómo nos hubiera gustado aprender a crear una fábula. También este proyecto nos sirvió como una herramienta para nuestra futura labor docente, ya que contempla diversas habilidades a desarrollar en los estudiantes.